Este es el 15º video de la asignatura Geometría Descriptiva de la cátedra a cargo de la arquitecta Carolina Rainero. En este caso vamos a continuar trabajando con la unidad 4 y con la resolución de una sombra en axonometría. Estamos hablando de sombra propia y arrojada. En este caso vamos a tener un modelo conformado de esta manera, visto en proyección axonométrica, el cual va a estar sometido a un rayo luminoso R, que posee esta dirección respecto a los ejes de referencia, y también vamos a dar como dato la proyección de dicho rayo sobre el plano base o el plano horizontal que vamos a llamar R'. En ese sentido, y como para entender a partir de los conceptos teóricos que vimos en la clase pasada, vamos a ver cómo desarrollar la sombra de un determinado punto sobre, en este caso, el plano de la base. Y para eso vamos a tomar el punto A, que es el que tenemos aquí, y para eso lo primero que vamos a realizar es encontrar la proyección de A sobre el piso, sobre el plano base, al cual vamos a llamar AP. Recordemos que este punto siempre lo vamos a encontrar trazando una perpendicular al plano base, en este caso es una recta vertical. Entonces vamos a tener el punto A, el punto AP, y vamos a trazar por A una paralela a la recta R, y por AP una paralela a R', que significaría la proyección del rayo R que pasa por el punto AP. En este caso, si intersectamos ambas rectas, lo que vamos a encontrar es la sombra del punto A sobre el plano base, AS, A en sombra. Ahora, más allá de poder haber encontrado un único punto, y de esta manera nosotros vamos a poder ir encontrando todos los puntos que resuelven la sombra de dicho elemento, lo principal y primero que debemos hacer antes de encontrar cualquier punto es encontrar la separatriz del objeto, recordando que la separatriz es el conjunto de aristas que separan las caras que están iluminadas de las caras que están en sombra propia. En este caso, si nosotros tomamos en cuenta que el sol está viniendo de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, como se ve en la recta R, el sol está viniendo, o la iluminación está viniendo desde este punto en esta dirección, vamos a ver que tanto esta cara como la cara que está por acá atrás va a estar iluminada a partir de esta dirección. Lo mismo va a suceder con esta cara, esta cara, esta cara y esta cara. Todas van a estar iluminadas, independientemente si después hay algún objeto que les arroja sombra, van a estar en contacto directo con el sol. Mientras que esta cara que tenemos aquí, esta cara que tenemos aquí y esta cara que tenemos acá atrás van a estar en sombra, ya que no van a recibir directamente la luz del rayo R. En este sentido, y entendiendo que nosotros comenzamos con el punto A, vemos que este punto sí era parte de la separatriz, por lo tanto lo dejamos. Y para continuar con nuestro análisis, vamos a encontrar la sombra tal vez más compleja de este modelo, que es la sombra que arroja el segmento AB, que como veíamos es parte de la separatriz del objeto. En este caso, y como B se encuentra sobre el plano base, vamos a tener que B es congruente con BP, o sea, B es congruente con el punto P proyectado sobre el piso. De esta manera, si nosotros trazamos una recta paralela a R por B y una recta paralela a R' por BP, vamos a encontrarnos con que la sombra de B está también en el mismo lugar, haciendo que los tres puntos sean congruentes. De esta manera, si nosotros tenemos la sombra de B y tenemos la sombra de A, podemos deducir que si unimos estos dos puntos, vamos a obtener la sombra de AB sobre el plano base. Vemos que viene por acá, aquí y aquí, y ahí termina el punto A. Ahora, ¿qué sucede? En este tramo que va desde este punto a este punto, la sombra está pasando por dentro de una parte del modelo. Por lo tanto, si la sombra está dentro del modelo es porque la sombra se tiene que proyectar en otro lado. Y así es, efectivamente, que la sombra la vamos a tener que encontrar sobre estos cuatro planos escalonados que tenemos aquí. Nosotros podemos comenzar a partir de este inicio de recta, que viene desde el punto B en sombra y continúa hasta que se encuentra con el primer plano vertical que tenemos acá.
Y nosotros, en este caso, deberíamos encontrar la sombra de esta arista AB sobre este plano vertical. En ese sentido, lo que vamos a realizar es una extensión del plano vertical este que tenemos acá, lo vamos a hacer hacia arriba y lo vamos a hacer hacia abajo, para poder encontrar la intersección de el plano con la arista que arroja sombra, que en este caso es la arista AB. Lo extendemos, en este caso lo extendemos hacia arriba y hacia abajo, y vemos que en este punto, si nosotros extendiéramos esta arista del modelo, se intersectaría con la arista AB, con la separatriz AB, en ese punto. Por lo tanto, este punto es un punto por donde la sombra pasa. Recordemos en la teoría que habíamos dicho que si nosotros tenemos una arista que arroja sombra sobre un plano, que en este caso sería este, el punto donde la arista intersecta dicho plano es la sombra de ese mismo punto. O sea, que la sombra de este punto, perteneciente a la arista AB, sobre este plano vertical que tenemos acá, va a estar en este mismo punto. Vemos que ya había sucedido lo mismo con el punto B. Si nosotros tomamos el punto B de la arista AB y buscamos la sombra de B sobre el plano base, y sabemos que B también está sobre el plano base, la sombra de B va a estar en el mismo punto B. Por lo tanto, vamos a tener un punto de paso, y para poder determinar la recta que define la sombra de AB sobre este plano vertical, tenemos que buscar otro punto de paso. Y en realidad ese punto ya lo tenemos, que no es ni más ni menos que el punto que tenemos acá. Este punto que está sobre esta arista pertenece tanto al plano base como al plano vertical que tenemos aquí. Por lo tanto, si unimos este punto con este punto, vamos a encontrar la dirección de la sombra sobre este plano vertical. La sombra siempre de AB. Obviamente, el tramo que a nosotros nos interesa es el que va desde el inicio hasta el final de dicha cara. Hasta ahí. Lo otro nos va a quedar simplemente como una construcción gráfica. Bien, habiendo encontrado la sombra sobre este plano vertical, vamos a pasar al siguiente plano, que es un plano horizontal, que es el que tenemos acá. Volvemos ya a tener un punto, que es este que está acá. Recordemos que este punto pertenece tanto al plano vertical como al plano horizontal, y lo que tenemos que hacer es encontrar otro punto de paso para poder trazar la recta. Y en este caso vamos a proceder de la misma manera que con la cara anterior. Vamos a extender dicho plano en este sentido, en este caso en sentido horizontal, y vemos que si extendemos esta arista de dicho plano, vamos a intersectar en este punto a la arista AB. Nuevamente bajo el mismo concepto de que si estamos buscando la sombra de una arista sobre un plano, el punto de intersección entre la arista y el plano va a encontrar su sombra en el mismo punto. O sea, la sombra de este punto va a estar en este mismo lugar. Por lo tanto, va a ser un punto de paso de la sombra. Si nosotros unimos este punto con el que ya teníamos, que es el que tenemos aquí, podemos trazar la dirección de la sombra que arroja AB sobre el plano que tenemos acá horizontal. Otra manera de resolverlo, y mucho más sencilla, requiere darse cuenta de que el plano que tenemos aquí, este plano horizontal, es paralelo al plano base que habíamos dicho que también era horizontal. Y como habíamos visto en la teoría, cuando una arista arroja sombra sobre dos planos paralelos, en este caso dos planos horizontales, la sombra que va a arrojar también va a ser paralela. Si nosotros tenemos la arista AB que arroja sombra sobre el plano base y sobre este plano horizontal, la sombra que va a arrojar sobre dichos planos van a ser paralelas, como lo vemos acá. Por lo tanto, si nosotros ya teníamos este punto y trazábamos una paralela a esta dirección, podríamos encontrar tranquilamente la sombra sobre este plano horizontal. Continuando con el siguiente plano de este objeto escalonado, tenemos que encontrar la sombra sobre este plano, en este caso de nuevo vertical, que comienza en este punto y no sabemos dónde culmina. De esta manera podemos volver a hacer lo mismo que hicimos en los casos anteriores, extender el plano en este caso en sentido vertical hacia arriba, encontrar la intersección con la arista AB y unir con el punto que ya tenemos. Esta es una manera, y la otra es directamente trazar una paralela
a esta dirección de la sombra sobre el plano vertical que teníamos aquí abajo, entendiendo que tanto este plano vertical como este plano vertical son paralelos. De esta manera, trazando una paralela, podríamos haber encontrado la sombra de la arista AB sobre esta cara que tenemos aquí. Bien, continuando con esta cara inclinada, que parece compleja, debido a que si lo pensamos nosotros vamos a estar encontrando la sombra de una arista inclinada sobre un plano inclinado, en realidad no es tan complejo. Si nosotros continuamos realizando lo que veníamos haciendo en los casos anteriores, lo que vamos a hacer es extender este plano, en este sentido horizontal, nuevamente hasta intersectar la arista AB, que es la que está arrojando sombra. Este es el punto de intersección. Aquí ya tenemos un punto de paso de la recta en sombra que arroja AB en este punto, y uniendo vamos a encontrar la sombra de AB sobre dicho plano inclinado. Nótese que en este caso la sombra que acabamos de encontrar sobre este plano inclinado no es paralela a las otras dos sombras sobre planos horizontales que ya teníamos, debido a que no son planos paralelos. Este es un plano inclinado y estos dos son planos horizontales. Por lo tanto, la sombra no va a quedar paralela. Aparte, tengamos en cuenta que este plano está descendiendo y mientras más bajo sea el plano, más pronunciada va a ser la sombra. Por lo tanto, esta recta va a tener mayor pendiente que estas dos. Finalmente, y para chequear que lo que estamos haciendo es correcto, podemos utilizar lo que se llama un rayo de retroceso. Nosotros ya tenemos la sombra que arroja a B sobre el suelo, que había empezado en A y concluía en B. Si nosotros intersectamos la sombra que arroja a B, o sea, A en sombra, B en sombra, con el plano que tenemos aquí detrás, vamos a encontrar este punto. Si nosotros este punto lo unimos con el punto A, trazando una paralela a esta recta que no es ni más ni menos que la proyección del rayo R sobre estas caras que son siempre paralelas, podemos encontrar el punto por donde la sombra debería concluir cuando aparece este plano vertical paralelo a este y paralelo a este. Si nosotros tuviéramos este punto, lo único que tenemos que hacer es unir con el punto que ya tenemos resuelto, que sería este que teníamos aquí. De cualquier manera, no deja de ser una manera de verificar que lo que estamos haciendo está correcto. De esta manera nosotros vemos cómo la sombra de AB comienza en el plano base, continúa en el plano vertical, continúa en el plano horizontal, nuevamente en un plano vertical, en un plano inclinado, y luego concluye sobre nuevamente el plano base para terminar de resolver la sombra sobre, de el segmento o la arista AB. De esta manera resolvemos la parte más compleja del ejercicio y continuamos con el resto de los puntos que conforman la separatriz. Y para eso vamos a tomar el punto C. Habíamos visto que la separatriz comenzaba en este punto, continuaba hasta el punto C, hasta este punto y concluía ahí. Por lo tanto, para encontrar la sombra del punto C, vamos a realizarlo de la misma manera que lo hacíamos anteriormente con el punto A. Vamos a trazar una paralela a R por C, una paralela a R' por CP, y en la intersección de ambas rectas vamos a obtener el punto C en sombra. Si hacemos lo mismo con el punto D, que es el que tenemos aquí, trazamos una paralela a R, una paralela a R', vamos a encontrar el punto D en sombra. Si nosotros unimos estos dos puntos, vamos a encontrar la sombra de CD. En este caso, y viendo que CD es una arista paralela al piso, o sea, una arista horizontal, podemos deducir, como habíamos visto en la teoría, que si nosotros tenemos la sombra de una arista paralela al plano donde proyecta sombra, la sombra no solo que va a ser paralela, sino que va a mantener la misma longitud. Vemos que la longitud de CD es la misma que la longitud de CD en sombra que nosotros vemos aquí. Para poder concluir con esta parte de la separatriz, vamos a encontrar la sombra que arroja el punto E trazando una paralela a R y trazando una paralela a R' por EP. En esta intersección vamos a tener el punto E en sombra y cuando unimos con el punto D, vemos que se intersecta con la sombra de
AB. Entonces, ¿qué hacemos? Recordamos que la sombra siempre va a estar definida por su contorno aparente, o sea, por el conjunto de rectas que definan el contorno de la misma. Y todo lo que quede por dentro va a quedar directamente en sombra. Por lo tanto, cuando se intersecten la sombra de DE con la sombra de AB, directamente en el punto de intersección cambiamos de dirección y definimos cuál va a ser el contorno de la sombra, dejando el otro como una línea auxiliar. Finalmente, y para concluir con el estudio de la sombra de dicho objeto, vamos a encontrar la sombra del punto F, que es el que tenemos aquí. Recordemos que la separatriz comenzaba en B hasta el punto A, continuaba en F y bajaba hasta el punto FP, que no es ni más ni menos que el punto F en el piso. Entonces nuevamente trazamos una paralela R por F, trazamos una paralela a R' por FP, en la intersección vamos a encontrar la sombra del punto F, y como vemos que A y F están unidos, lo unimos con una recta, y la sombra la concluimos uniendo la sombra del punto F hasta el punto base que teníamos aquí. De esta manera sombreamos tanto las caras que están en sombra como la sombra arrojada que produce el objeto en su totalidad, y ahí vamos a tener resuelto el modelo. Recordemos que nosotros tenemos que dejar, cuando resolvamos la ejercitación, tenemos que dejar toda la metodología que utilizamos para poder encontrar cada uno de los puntos, pero aquí se simplifica para poder ver el resultado final. Esto fue todo por esta ejercitación. Gracias.